Consideraremos a continuación una nueva palabra que tiene su relación con el Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo a la voz alma, 9 veces se usa en el Antiguo Testamento, como también a betulá, que se usa 50 veces. ¿Qué significan ambas palabras? Alma, doncella, joven; betulá, virgen. ¿Cuál es la importancia de estas palabras? Sucede que una de ellas aparece en Isaías 7:14, que luego Pablo habrá de tomar para hablar de la mujer que da a luz a Jesús. Solamente que en Isaías 7:14 se habla de una palabra que no necesariamente significa virgen, y Mateo toma de ese texto la palabra que significa virgen. La pregunta es, ¿qué pasó con Mateo? ¿De dónde saca que la mujer de Isaías 7:14, según la Biblia hebrea, es una virgen? De ello queremos hablar. Vamos pues entonces a mirar los ejemplos de ambas palabras. En el caso de alma, miramos en Éxodo capítulo 2, versículo 8, y su equivalente neanis en griego, lo vemos así. Y la hija de Faraón responde a Miriam, la hermana mayor de Moisés y Aarón, cuando le dice ve. Entonces fue la doncella, la alma, que es doncella joven, y llamó a la madre del niño. Otro tanto ocurre con Cantares capítulo 6, versículo 8, que dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas, o alma, sin número, y notemos que al pertenecer al harén de Salomón difícilmente serían vírgenes. Estamos hablando de una alma que no significa necesariamente que es virgen. Pero en Levítico, en otros textos, veremos lo opuesto, lo que es la betulá. En Levítico 21:3, miramos ahí, y su equivalente parthenos en griego, leemos lo siguiente. O por su hermana, virgen, es decir, betulá, o el griego parthenos, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Otro tanto ocurre en el libro de Jueces 19:24, donde aparece la palabra betulá y su equivalente de la Septuaginta parthenos en griego, cuando dice, he aquí mi hija betulá, o parthenos, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Un texto muy duro, muy difícil de asumir, y es que allí en esa localidad los benjaminitas estaban practicando, igual que en Sodoma, el intentar violar a ese hombre, y ante la sorpresa y el desagrado, el dueño de casa anfitrión ofrece a su hija virgen y a la concubina del hombre para que los hombres hicieran lo que quisieran. Pero no estaban conformes esos hombres, se parecían a los de Sodoma. Miramos entonces ahora en Isaías 7:14, la palabra hebrea es alma, que significa doncella, como ya dijimos, no necesariamente es una virgen, si lo comparamos con Cantares 6:8, recordemos del harén de Salomón, allí cuántas mujeres él tenía, y entre ellas estaban las alma, o doncellas. Pero aquí que el mismo texto en la Septuaginta ya reza diferente. En lugar de aparecer el equivalente griego para alma, miramos arriba que es neanis. Ese es el equivalente exacto en griego. En lugar de ello aparece otra palabra que es parthenos, que es el equivalente para betulá, que significa virgen. Por lo tanto, en Isaías 7:14, en la Septuaginta, ahí leemos que es una virgen la que da a luz a ese niño. Y entonces Mateo va a tomar ese texto de la Septuaginta para escribir su porción de Mateo 1:23. Esto es que una virgen, no una jovencita casadera o una doncella, no necesariamente virgen, sino una virgen es la que va a dar a luz al niño, porque Mateo toma de la Septuaginta. Lo cierto es que hasta ese momento de la predicación de los cristianos, fue muy duro y difícil para los judíos aceptar ya a continuación la Septuaginta. Comienza a caer en descrédito. Hasta ese tiempo los judíos utilizaban ellos mismos esta traducción griega para sus contactos y sus relaciones con el mundo exterior no judío. Recordemos, era la versión griega equivalente al inglés hoy en nuestros días. Pero aquí que cuando aparece este conflicto de que la Septuaginta reza parthenos, entonces los judíos tomaron distancia ya de la Biblia en sí, la Biblia griega Septuaginta. Las preguntas que surgen es, ¿qué pasó con el traductor de la Septuaginta que toma una palabra, doncella, para convertirla en virgen y que será de tanta importancia para los cristianos? Bien,
Una respuesta la encontramos en un texto que miramos a continuación. En Génesis capítulo 24, versículos tanto el 16 como el 43, van a aparecer ambas palabras hebreas y el autor buscará hacerlas equivalentes. Miremos en 24:16, Betulá o virgen. Y la doncella era de hermoso o aspecto muy hermoso, virgen o Betulá. Y allí entonces en griego va a aparecer Parthenos, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esta doncella será entonces la que será esposa de Isaac. Nos referimos a Rebeca. Pero aquí que la misma doncella en el versículo 43 es llamada Alma. Así que la Betulá también es Alma, como leemos acá. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere, que finalmente fue una virgen, Rebeca, que la doncella Alma que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Pero aquí que lo interesante es que la Septuaginta, a este versículo, lo traduce como Parthenos, o sea, virgen. Leemos otra vez el texto. Génesis 24:43. Ahora lo voy a leer con el griego, y es lo que significa en la Septuaginta, y Mateo toma esa idea de que Alma también puede significar virgen, Parthenos. Leemos acá. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la Parthenos, dice en griego, que la doncella, Alma, que también era Betulá, así que no habría problema para el autor allí de poner que la Alma sea una Parthenos, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, que esa muchacha sea la elegida para el hijo de Abraham. Por lo tanto, decimos con esta prueba que Isaías 7:14 estaría correctamente traducida a la luz de Génesis 24:43, en que en ambos y exactos lugares, Génesis 24:43, Isaías 7:14, aparece el mismo pensamiento. Alma en ambos versículos, Parthenos, el griego, en ambos versículos. Por lo tanto, no hay motivo para desmerecer la traducción que hiciera Mateo de hacer que la Alma fuera una virgen, que es base de la doctrina cristiana de que Jesús no nació de concurso humano, sino es de origen divino. Y esto nos ayuda a entender un poco la relación entre las palabras hebreas y griegas de la Septuaginta en este caso y su impacto después en el Nuevo Testamento.